Las torres de cristal de Vela Prime ardían bajo un cielo rojo. El comandante Sakti presionó su delgado cuerpo contra la pared rota mientras otra explosión sacudía el suelo. Su gente estaba muriendo. Los Ketari nunca conocieron guerras como esta. Durante 3000 años habían vivido en paz, compartiendo sus dones curativos con cualquiera que los pidiera. Ahora las máquinas Borth estaban convirtiendo su hermoso mundo en una fábrica de la muerte. Los antebrazos de Sechotai temblaban mientras se arrastraba entre los escombros hacia el centro de comunicaciones. El edificio había recibido un impacto directo, pero algunos equipos aún funcionaban. Podía oír los gritos de su gente resonando por las calles vacías. Los Borth no solo los estaban matando, los estaban transformando, llevándose consigo a los cátaros vivos y colocándolos en cuerpos metálicos que servían al colectivo. La consola de comunicación chispeó al tocarla. La mitad. Los circuitos se fundieron, pero el transmisor de largo alcance aún tenía energía. Sekti empezó a enviar el mismo mensaje en todas las frecuencias posibles. Su voz se quebró al hablar entre la estática. Aquí el comandante Sechotai de la Fuerza de Defensa Qatari. Velara Prime está bajo ataque. El colectivo Bor ha roto, atravesando nuestras defensas. Se están apoderando de nuestra gente, convirtiéndola. Tenemos quizás horas antes de que caiga el último de nosotros. Por favor, si alguien puede oír esto, necesitamos ayuda. Nuestros niños se están muriendo. Nuestro mundo se está quemando. Por favor, que alguien responda. Él envió el mensaje una y otra vez. Las primeras respuestas llegaron rápidamente, pero todas decían lo mismo. El galáctico El Consejo estaba en sesión y no podía actuar sin votación. Las fuerzas de la hegemonía estaban ocupadas en otros lugares. El comercio, la Federación, consideraría la ayuda humanitaria una vez finalizado el conflicto. Todos tenían una excusa. La República de Altarion respondió con simpatía, pero explicó su flota estaba demasiado lejos. El colectivo Zephyr ofreció oraciones. El Silicio, la Hermandad, calculó que la intervención costaría más vidas de las que salvaría. Una a una, cada gran potencia en la galaxia encontró razones para mantenerse alejada. Sakti sintió que la esperanza moría en su pecho. Los cátaros habían ayudado a todas estas especies en algún momento. Habían compartido libremente sus conocimientos médicos. Cuando la peste de Altia azotó la región, y los médicos cátaros trabajaron durante meses para encontrar una cura. Cuando el mundo natal de Zephyr enfrentó una hambruna, los bioingenieros cátaros crearon nuevos cultivos. La Hermandad del Silicio debía sus sistemas energéticos actuales a los cátaros, Crystal Technology. Pero nada de eso importaba ahora. El miedo reinaba en la galaxia, y todos temían a los Borth. En la Tierra, el teniente coronel Jake Morrison se encontraba en el centro de comunicaciones del Comando de Defensa de Saul. Estaba bebiendo su tercera taza de café y revisando los informes de patrullaje cuando la transmisión extraterrestre cortó el fondo. Parloteo. La mayoría de los operadores humanos lo habrían ignorado. Todos los idiomas extranjeros sonaban como ruido para oídos inexpertos. Pero Morrison había pasado 2 años estudiando xenología después del primer contacto. Se establecieron protocolos. Entendía lo suficiente de los cátaros como para saber lo que oía. Una especie se estaba extinguiendo y pedían ayuda. Morrison llamó al Phylon, el Qatari. La Tierra nunca había hecho contacto directo con ellos, pero los informes de inteligencia los describían como sanadores pacíficos. La tecnología era avanzada, pero se centraba en la medicina y la agricultura. No tenían militares dignos de mención. El archivo también contenía todo lo que la Tierra sabía sobre el colectivo Borth. Los Borth eran una pesadilla hecha realidad, mitad máquina y mitad biología. Consumieron mundos enteros, se llevaron seres vivos y los convirtió en extensiones de su mente colectiva.
Cada victoria los fortaleció. Cada derrota fue solo un revés temporal, porque aprendieron de cada pérdida. La mayoría de las especies en él y la galaxia vivía con el temor del día en que los Vorth los notarían. La Tierra aún era demasiado pequeña y estaba demasiado lejos para ser un objetivo. Pero eso no duraría para siempre. Morrison escuchó la voz del comandante alienígena quebrarse mientras describía niños introducidos en máquinas de conversión. Un escalofrío se apoderó del estómago de Morrison. Había visto la guerra. Antes. Sabía cómo sonaba la desesperación en cualquier idioma. Tomó su teléfono seguro y llamó a la almirante Lisa Carter. Carter estaba en su oficina revisando informes presupuestarios cuando recibió la llamada de Morrison. Escuchóla grabando sin hablar. Al terminar, se quedó callada un buen rato. ¿Qué sabemos de estos? ¿Kiri? Preguntó. Especialistas médicos pacíficos nunca lastiman a nadie. Hasta donde sabemos son tan peligrosos como un barco. Hospital. Y la cuarta, malas noticias. Realmente malas noticias. Convierten a las personas en máquinas. Todos los informes dicen que es imposible detenerlas. Se pusieron en marcha. Carter miró por la ventana las naves que orbitaban la Tierra. La flota terrestre era pequeña comparada con las grandes potencias de la galaxia, pero estaba creciendo. Y lo que es más importante, era rudimentaria. Por los humanos. Y los humanos tenían algunas ventajas que otras especies parecían tener falta. ¿A qué distancia está este planeta?, preguntó. 3 semanas a máxima potencia. Tenemos que llevarnos a la Valquiria y a la mayor parte del 2º batallón. Son muchos marines para una especie que no conocemos. Morrison guardó silencio. Un momento. Luego dijo: Señora, tengo hijos. Si alguien los estaba convirtiendo en máquinas y pedía ayuda, querría que alguien respondiera, incluso si nunca me hubieran conocido antes. Carter tomó su decisión en ese momento. No había llegado a comandar el Fuerza Expedicionaria Terrana, apostando a lo seguro. La Tierra aún era nueva en la política galáctica, pero podían forjar su propio reglas. Llama al coronel Hayes. Dile que prepare al 2º batallón para el despliegue inmediato. Combate completo. Carga. Señora, no tenemos tratados con estos extranjeros. No tenemos obligaciones formales. Carter sonrió, pero no era una expresión agradable. Coronel, los marines no necesitan tratados para hacer lo correcto. Voy a mostrarle a esta galaxia lo que hacen los humanos cuando alguien pide ayuda. En 6 horas, la Valquiria de Tis estaba cargado con 500 marines y todo lo necesario para librar una guerra. El coronel Ben Hayes se quedó en el puente mientras la Tierra se alejaba tras ellos. Había leído los archivos, en ambas especies. Los cátaros parecían buenas personas que merecían algo mejor. Los Vorth sonaba exactamente como el tipo de enemigo que necesitaba ser eliminado. Hayes pensó en su propia hija en la Tierra. Sí, las máquinas venían por ella. Querría que alguien respondiera a su llamada de auxilio. Esa era razón suficiente para él. La Valquiria saltó a un viaje más rápido que la luz, llevando esperanza hacia un ser moribundo. Mundo. Detrás de ellos, la Tierra seguía girando en el vacío, sin darse cuenta de que los marines estaban a punto de cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. En las ruinas de Velara Prime, el comandante Seth Tai recibió una última transmisión. Fue en un idioma que nunca había escuchado antes, pero la traducción se escuchó con claridad. Este es el coronel Ben Hayes, Terranfuerza Expedicionaria. Recibimos su mensaje. Llega la ayuda. ¡Resistan! Sakai miró la consola. ¿Terranos? Nunca había oído hablar de ellos, pero alguien estaba viniendo. Alguien había respondido. Por primera vez en semanas, sintió algo más que desesperación. No sabía que acababa de entrar en contacto con la especie más peligrosa del mundo. Galaxia. La Valkyrie surcó el espacio,
a máxima velocidad. En la sesión informativa de la nave, en la sala, el coronel Ben Hayes se encontraba frente a sus marines. La pantalla holográfica mostraba lo poco que sabían sobre su destino. Velitara Prime parecía un jardín mundo de Minodecine, los archivos antiguos. Ahora probablemente era una ruina humeante. Escuchen, dijo Hayes. Su voz transmitía la autoridad de 20 años liderando a los marines en situaciones imposibles. Vamos a ayudar a una especie llamada Qatari. Son médicos y agricultores. Buena gente, según todos los informes. El enemigo se llama el colectivo Board. Son máquinas que devoran planetas y transforman a la gente en más máquinas. La sargento de primera clase, María Santos, levantó la mano. Ella era una mujer pequeña, con cicatrices en la cara de la rebelión de Marte. Señor, ¿cuál es exactamente nuestra misión? ¿Evacuación o combate? Hayes miró los rostros que lo rodeaban. Eran asesinos profesionales, pero también protectores. Todos se habían unido, los marines, para defender la humanidad. Hoy, defenderían la humanidad de otros. Ambas. Sacamos a los civiles. Si podemos, pero si los Board quieren pelea, les daremos una que recordarán. Los marines comenzaron a estudiar todo lo que pudieron averiguar sobre sus enemigos. Los archivos de inteligencia eran escasos. La mayoría de las especies que lucharon contra los Board no sobrevivió para presentar informes, pero hubo algunas grabaciones de barcos de refugiados y sensores de largo alcance. Artillería El, sargento Pete Johnson, vio un video de las fuerzas terrestres de Board. Las máquinas se movían en perfecta coordinación. Nunca se escondieron, nunca se retiraron. Simplemente avanzó y mató a todo a su paso. Luchan como robots, le dijo a su escuadrón. Son robots, respondió sargento Chris Taylor, al menos en parte. Mira esto. Taylor sacó un análisis de la tecnología Board. Cada unidad tenía componentes biológicos, componentes mezclados con piezas mecánicas. Podrían adaptarse a nuevas amenazas en situaciones reales. Tiempo. Si le disparabas a uno con un láser, el siguiente tendría mejor blindaje contra láseres. Si usabas explosivos, desarrollaría contramedidas. Entonces, ¿cómo eliminamos algo que aprende de cada ataque? Preguntó el soldado de primera clase Amy Chin. Taylor sonrió. Los matamos más rápido de lo que pueden adaptarse. En el Bahía Médica, Corman Danny Rodríguez, de tercer grado, estudió biología cátara. Los extraterrestres estaban hechos de silicio en lugar de carbono. Sus cuerpos eran cristalinos, casi como cristal vivo. Eran hermosos, pero frágiles. Un humano probablemente podría romper huesos cátaros con un fuerte apretón de manos. ¿Cómo se supone que vamos a proteger algo tan delicado?, preguntó Rodríguez al médico del barco. Con cuidado, respondió ella. Pero recuerda, esta gente ha sobrevivido durante miles de años. Deben ser más duros de lo que parecen. El viaje les dio tiempo a los marines pensar en lo que hacían. La mayoría de las especies galácticas libraban guerras según reglas antiguas. Batallas ocurrió en espacios abiertos o zonas designadas. Los civiles fueron evacuados primero. Los ejércitos se enfrentaron en combate formal con armas y tácticas acordadas. Los humanos nunca aceptó esas reglas. La capitana Nicole Wright reunió a sus líderes de escuadrón en sus aposentos. Era joven para un capitán, pero se había ganado su rango en los brutales combates en Europa. Su gente confiaba en ella porque los trajo a casa con vida. Los informes de inteligencia dicen que la mayoría de los extraterrestres, las especies, libran guerras defensivas, dijo. Construyen posiciones fuertes y esperan el enemigo ataca. Cuando pierden demasiadas personas, se rinden y negocian. ¿Qué tiene de malo?, preguntó el teniente Kevin Brooks. Wright sonrió. Nada si estás luchando contra otros extraterrestres, pero no somos extraterrestres. Somos humanos y humanos. No luches limpio. Ella hizo una exhibición táctica.
Los Borg esperan que sus enemigos sean predecibles. Se adaptan a tácticas convencionales, pero no hay nada convencional en la guerra humana. Los marines comenzaron a planificar operaciones que habrían horrorizado a otras especies. Usarían sus propias heridos como cebo, luchaban en ciudades y usaban a los civiles como cobertura. Atacarían instalaciones médicas y suministros de alimentos. Romperían todas las reglas de la guerra civilizada porque los Borg eran no civilizado. El teniente Brooks hizo la pregunta. Eso estaba en la mente de todos. ¿Y si no ganamos? ¿Y si son demasiados? El coronel Hayes había estado escuchando, desde la puerta. Entonces nos aseguramos de que recuerden haber luchado contra humanos. Nos aseguramos de que la próxima vez que alguien pida ayuda contra los Borg, todas las especies de la galaxia saben que los humanos respondieron. Como a medida que se acercaban a Velita Prime, los sensores de la nave comenzaron a captar más detalles. El planeta estaba oscuro, sin luces. Desde las ciudades, sin señales de radio, sin señales de resistencia organizada. Largo alcance los escaneos mostraron naves gigantescas en órbita. La cuarta flota de cosecha estaba devastando el planeta. El sargento Santos encontró el coronel Hayes en la plataforma de observación, mirando el planeta al que habían llegado. Salvar. Señor, algunos marines se preguntan si es demasiado tarde. Si todos caen, ya hay muertos. Hayes no apartó la vista del planeta. Quizás lo sean, pero si hay un solo cátaro vivo y libre, entonces estamos... No es demasiado tarde. Y si todos se han ido, Hayes se giró para mirarla. Sus ojos fueron duros. Entonces nos aseguramos de que los Borg paguen por lo que hicieron. Nos aseguramos de que sepan que matar a gente pacífica tiene consecuencias. La Valquiria abandonó más rápido que la luz. Viajes al límite del sistema. Inmediatamente las computadoras de la nave comenzaron a rastrear naves Borg. Había docenas de ellas. Naves enormes, diseñados para desmantelar planetas hasta el núcleo. Naves más pequeñas que se movían entre la superficie y la flota. Y patrullaban naves que ya giraban hacia la nave humana. Contacta con la superficie. Hayes ordenó. A ver si hay alguien vivo ahí abajo, dijo el comunicador. El oficial probó todas las frecuencias. Durante largos minutos, solo hubo estática. Luego, débil y distorsionada, llegó una voz familiar. Aquí el comandante Stay. ¿Quién es? Por favor, identifíquese. Hayes tomó el micrófono. Comandante, le habla el coronel Hayes. Somos la ayuda que pidió. ¿Cuál es su situación? El alivio en la voz de Saktai era evidente, incluso a través de la traducción. Coronel Hayes, tenemos quizás 3,000 civiles escondidos. El Borg controlan la superficie. Han estado llevando a nuestra gente para convertirla. No podemos resistir mucho más. Hayes estudió la exhibición táctica. La flota Borg era enorme. Su nave era rápida y bien armados, pero superados en número 50-1. Un comandante inteligente pediría refuerzos y esperaría una mejor oportunidad. Pero no había tiempo para la inteligencia, solo había tiempo para lo necesario. Comandante, ya bajamos. Prepara a tu gente para la partida. Lo sacaremos de ahí. ¿Cuántas naves tienen? Preguntó Sakti. Una. Hubo una larga pausa. Un barco. Pero hay tantos barcos Borg. Hayes sonrió. Comandante, está a punto de aprender algo sobre los humanos. No necesitamos probabilidades justas. Solo necesitamos acertar. Se giró hacia su oficial táctico. Señal la flota. Todas las naves, prepárense para la entrada en combate. Nos dirigimos directamente hacia sus gargantas. La Valquiria aceleró hacia el planeta. Tras ellos, las naves de patrulla Borg los persiguieron. Adelante. Las plataformas de defensa orbital entraron en funcionamiento. La nave se sacudió cuando las primeras armas enemigas encontraron su alcance. En la bahía de tropas, 500 marines revisaron sus armas por última vez. Iban a
a la batalla contra todo pronóstico para salvar a personas que nunca habían conocido. Fue exactamente el tipo de lucha por la que vivían los marines. El sargento Johnson miró a su alrededor. Su escuadrón. Recuerden, no solo luchamos por los cátaros, luchamos por la idea, que cuando alguien pide ayuda, los humanos responden. No desprecies esa idea. El casco del barco comenzó a brillar al entrar en contacto con la atmósfera. A través de las portillas, los marines pudieron ver las ruinas, superficie, de Vela Prime. Ciudades quemadas. Bosques desaparecieron. El hermoso mundo de los archivos de inteligencia se había convertido en un páramo, pero en algún lugar allá abajo, 3000 extraterrestres estaban, contando con ellos. Hayes hizo el anuncio que sería recordado en toda la galaxia. Marines, estamos a punto de hacer historia. Hoy le mostramos al universo lo que la humanidad representa. A disparar. Es hora de recordarle a la galaxia por qué nunca debemos perder la esperanza. Las cápsulas de desembarco se lanzaron al fuego y al humo de un mundo moribundo. Las cápsulas de desembarco gritaron a través de la atmósfera ardiente de Belitara, prime como estrellas fugaces. Dentro de la cápsula 7, la sargento María Santos agarró su rifle y trató de no pensar. Sobre las defensas aéreas Bord que los rastreaban. La cápsula se sacudió como plasma. Rayos explotó a su alrededor. Podía oír a sus marines respirando con dificultad por el sistema de comunicación. 30 segundos para el impacto, dijo él, anunció una voz automatizada. Santos miró los rostros de su escuadrón. Soldado Amy Chen tenía apenas 19 años. El cabo Danny Rodríguez tenía una foto de su familia, pegado con cinta adhesiva dentro de su casco. El cabo Pete Johnson tenía edad suficiente para ser su padre, pero nunca se había echado atrás ante una lucha. Estos eran buenos marines. Merecen volver a casa. Recuerden el plan, dijo Santos en medio de la calma. Golpeamos fuerte y rápido. El Bord no espera tácticas humanas. Usa esa sorpresa. La cápsula 12 explotó en una bola de fuego mientras los interceptores encontraron su objetivo. 9 marines murieron antes de poder tocar tierra. El coronel Hayes observó la explosión de su cápsula de mando y sintió cada muerte como un cuchillo en su pecho, pero no había tiempo para lamentarse. Todavía no. Las cápsulas restantes se estrellaron contra el superficie de Velara Prime. El impacto le rompió huesos y le arrancó dientes, pero los llevó al suelo con vida. Las puertas de la cápsula de desembarco se abrieron y los marines entraron en acción, al infierno. La ciudad capital de Velara Prime había sido hermosa alguna vez. Los archivos de inteligencia mostraron torres de cristal que captaban la luz del sol y proyectaban arcoíris. Jardines llenos de flores que cantaban. Ahora solo había agujas rotas y cenizas. La BO había despojado a todo de valor y había dejado que el resto se quemara. La capitana Nicole Wright lideró a la compañía Alpha, fuera de su zona de aterrizaje a toda velocidad. Su objetivo era una instalación de procesamiento de realidad virtual a 3 kilómetros al norte de la zona de lanzamiento. La inteligencia dijo que era donde el enemigo estaba convirtiendo a los cátaros capturados en drones biomecánicos. Los marines se movían entre las ruinas como lobos. Usaban una cobertura que otras especies ignorarían. Avanzaron bajo fuego cuando cualquier fuerza militar cuerda tomaría una postura defensiva. Posiciones. Se dividieron y atacaron desde múltiples direcciones a la vez. Ellas primeras unidades Bord que encontraron no estaban preparadas para las tácticas humanas. Las máquinas se habían adaptado para luchar guerra galáctica convencional. Esperaban que los enemigos concentraran sus fuerzas y atacaran el punto más fuerte. Se esperaba que las batallas siguieran reglas. Los marines de Wright no seguían ninguna regla, excepto la victoria. La cabo Amy Chen se arrastró por una tubería de drenaje llena de aguas residuales alienígenas, para ponerse detrás de una posición de armas pesadas Bord.
salió cubierta de suciedad y sonriendo como una loca. El cañón de plasma que había estado inmovilizando a su escuadrón de repente se quedó en silencio mientras ella colocaba una granada en su alimentación de munición. El sargento Chris Taylor utilizó su experiencia en demolición para transformar Bord vehículos entre sí. Un simple transmisor de radio conectado a un enemigo el transporte convenció a 3 unidades Bord de que era hostil. Lo destruyeron y se destruyeron entre sí en el confusión. Pero el verdadero impacto llegó cuando la compañía de Wright llegó a la planta de procesamiento. El edificio era una pesadilla, todo de curvas orgánicas y precisión mecánica. Cintas transportadoras transportaban a los prisioneros cátaros a cámaras llenas con equipo quirúrgico. Las máquinas funcionaban con una eficiencia terrible, cortando partes orgánicas y reemplazándolas con componentes mecánicos. Wright observó a través de su telescopio cómo un cátaro niño estaba atado a una mesa de operaciones. No podía tener más de 10 años, según los estándares humanos. Brazos mecánicos descendieron hacia el pequeño cuerpo cristalino. Algo frío y terrible se apoderó del pecho de Wright. Había presenciado crímenes de guerra antes. Había visto a civiles asesinados y ciudades incendiadas. Pero esto era diferente. Esto era la destrucción sistemática de la inocencia misma. «Compañía Alfa», dijo por encima la calma. Su voz era firme, pero todos los marines que la oían sabían que alguien estaba a punto de morir. «Nuevo objetivo, matarlos a todos». Los marines atacaron la planta de procesamiento como un huracán. Entraron por ventanas, paredes y conductos de ventilación. Usaron armas que otras especies consideraban demasiado brutales para la guerra civilizada. Lucharon con una furia que los Vorth, las máquinas, no podían comprender ni contrarrestar. El soldado Rodríguez encontró a Caterrie. El niño seguía atado a la mesa de operaciones. Los grandes ojos del extraterrestre lo miraban con terror y confusión. Rodríguez nunca había visto un cátaro antes, pero reconocía el miedo en cualquier especie. «Está bien», dijo suavemente, aunque el niño no podía entender sus palabras. «Estás a salvo ahora». Cortó las ataduras y levantó al pequeño extraterrestre en sus brazos. El niño casi no pesaba nada. Rodríguez sacó al cátaro de las instalaciones mientras sus compañeros de escuadrón terminó de destruir el equipo de conversión. El capitán Wright se paró en las ruinas de la cámara de procesamiento y contaron el costo. 23 marines muertos o heridos, pero habían salvado a 47 cátaros prisioneros y destruyeron una de las instalaciones clave del enemigo. Más importante aún, habían enviado un mensaje a el colectivo Vorth. Los humanos no luchaban como otras especies. Mientras tanto, el teniente Kevin Brooks guió a su pelotón a través de los túneles subterráneos bajo la ciudad. Su misión era encontrar al comandante Setai y a la población civil. Los túneles eran un laberinto de formaciones cristalinas y crecimientos orgánicos. Sin guías de Keitari, se habría perdido en cuestión de minutos. Los marines se movían con cuidado en Minomesein, la oscuridad. Su equipo les proporcionaba ventajas en la lucha nocturna, pero los túneles estaban llenos de sensores Vorth y defensas automatizadas. Cada paso podía desencadenar una emboscada. El cabo Pete Johnson tomó la delantera porque era el mejor leyendo el terreno. Había crecido cazando. En los bosques de Montana podía sentir el peligro antes de que apareciera. En los túneles alienígenas, esa habilidad mantuvo a su escuadrón vivo. «Movimiento adelante», susurró Johnson por el comunicador. «Algo grande». Los marines se pusieron a cubierto de transformaciones de cristal mientras fuertes pasos resonaban por el túnel. Un cazador, por la unidad, dobló la esquina, con sus sensores buscando objetivos. La máquina medía 2,4 metros de altura y estaba armada con armas que podría atravesar el blindaje de un tanque. Johnson tomó una decisión que habría horrorizado a cualquier comandante alienígena. En cambio,
de ponerse a cubierto y pedir ayuda, cargó contra la máquina sin nada más que un cuchillo y una oración. La cuarta unidad fue programada para luchar contra enemigos que usaban tácticas y estrategia. No fue programado para lidiar con un humano loco que atacó a un enemigo superior con armas primitivas y pura determinación. Johnson murió cortando los cables de alimentación de la máquina, pero su sacrificio permitió que su escuadrón destruyera la unidad de cazadores. Sus últimas palabras sobre el mensaje decía: «Díganle a mis hijos que su papá se fue a pelear». El pelotón presionó, se adentró más en los túneles y finalmente contactó con los supervivientes de Keitari. El comandante Saktai salió de su escondite, con lágrimas corriendo por su rostro cristalino. «Viniste», dijo en un inglés mal hablado. «¿De verdad viniste?» Teniente Brooks observó a los 3000 cátaros apiñados en las cuevas de cristal. Eran en su mayoría mujeres y niños, delgados de semanas, escondidos sin comida adecuada. Miraban a los marines humanos con una mezcla de esperanza y terror. «Señor, estamos aquí para sacarte de aquí», dijo Brooks. «Pero tenemos que actuar rápido. Los Bord saben que estamos aquí». Setai tradujo para su pueblo. Los cátaros comenzaron a reunir lo poco que posesiones. Se habían ido. Los padres recogieron a los niños. Los ancianos se ayudaron mutuamente a levantarse. Se movieron con ella desesperada esperanza de quienes habían renunciado a esperar ser rescatados, pero incluso mientras se preparaban para evacuar los marines. Aprendiendo duras verdades sobre su enemigo, los Bord se adaptaron más rápido de lo que la inteligencia humana había predicho. Las unidades que sobrevivieron a los encuentros con los marines comenzaron a desarrollar contramedidas a las tácticas humanas. Sargento Santos descubrió esto cuando su escuadrón se topó con una patrulla Bord que había aprendido de enfrentamientos anteriores. Las máquinas ya no se agrupaban para ser atacados fácilmente. Usaban cobertura como soldados humanos. Incluso intentaron flanquear su posición. «Están aprendiendo», informó Santos por el comunicador. «Los Bord se están adaptando a nuestras tácticas». El coronel Hayes recibió el informe de su puesto de mando temporal en las ruinas de un hospital cátaro. Lo esperaba. Los archivos de inteligencia advertían que las fuerzas de Bord evolucionaron durante el combate. Pero Hayes también tenía un plan para eso. Todas las unidades cambiaron al Plan Charlie. Protocolos de máxima agresión. No les des tiempo para adaptarse. Planifica. Charlie no figuraba en ningún manual oficial del Cuerpo de Marines. Era una colección de tácticas que otras especies considerar suicida. Los marines se usarían a sí mismos como cebo. Atacarían de frente a fuerzas abrumadoras. Ignorar las bajas y los ataques de la prensa que cualquier fuerza militar racional abandonaría. Era exactamente el tipo de plan que los humanos dominaban. Los marines comenzaron a atacar las posiciones de Bord con renovada furia. Lanzaron ataques que no tenían sentido táctico, pero de alguna manera funcionó de todos modos. Usaron a sus propios heridos como señuelos para atraer el fuego enemigo. Avanzaron a través de campos minados, porque la velocidad era más importante que la seguridad. La soldado Amy Chen se encontró defendiendo un cuello de botella contra 12 unidades Bord, con solo un rifle dañado y pura terquedad. Mantuvo la posición durante 6 horas, tiempo suficiente para que continuara la evacuación civil. Cuando por fin llegó el alivio, la encontraron todavía disparando a pesar de que le habían disparado 4 veces. «¿Por qué no se retiraron?», preguntó el sargento Santos, mientras los médicos atendían a Chen, heridas. Chen esbozó una débil sonrisa. «Porque esa gente de cristal contaba conmigo. No podía decepcionarlos». Al final del primer día, los Marines habían logrado algo que todos los expertos militares galácticos decían que era imposible. Habían detenido el avance de los Bord. Es más, habían hecho retroceder a las máquinas. Pero el coronel Hayes sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera respuesta de Bord fue: aún llegaba. Y cuando llegara,
Sus 500 marines se enfrentarían a todo el poder de un coronel galáctico. Ben Hayes se encontraba en las ruinas de lo que una vez fue una escuela cátara, observando la táctica. Exhibiciones que mostraban la situación imposible a la que se enfrentaban sus marines. Los refuerzos llenaron el espacio orbital alrededor de Belterra Prime. Miles de unidades enemigas convergían hacia la humanidad. Posiciones. Lo más inteligente sería pedir la evacuación y salir mientras aún pudieran. Hayes nunca había estado acusado de ser inteligente. «Señor», dijo el capitán Wright con la voz tensa, agotamiento. «Tenemos quizás 6 horas antes de que la cuarta fuerza principal llegue a nuestro perímetro. Inteligencia dice que estamos buscando 10-1, tal vez peor». Hayes asintió. Alrededor de ellos, su superviviente los marines trabajan para fortificar posiciones y curar sus heridas. Llevaban 3 días seguidos luchando. La mitad de el batallón estaba muerto o herido. Los hombres y mujeres que quedaron parecían haber pasado por un infierno. Porque así fue. «¿Cuál es el estado de la evacuación de civiles?», preguntó Hayes. Teniente Brooks revisó su tableta. «Tenemos unos 1,500 Qatari en los túneles asegurados. El comandante Setai dice que habrá más supervivientes, dispersos por el planeta, pero no podemos alcanzarlos». Hayes volvía a mirar los números. 1,500 civiles, 500 marines, la mitad de ellos heridos. Contra una cuarta fuerza que contaba con decenas de miles, cualquier comandante racional ordenaría una retirada combativa, salvo quienes pudieran, y viviría para luchar otro día. Esa fue una buena táctica. Ese fue un pensamiento militar inteligente. Hayes pensó en el niño cátaro que el soldado Rodríguez había sacado del centro de procesamiento. El niño tenía unos 10 años, lo suficientemente pequeño como para caber en los brazos de un humano. El terror en esos ojos alienígenas perseguiría a Rodríguez por el resto de su vida. «Nuevas órdenes», anunció Hayes. «No vamos a evacuar. No nos retiramos. Vamos a defender este planeta». Los marines lo miraron, como si hubiera perdido la cabeza. La capitana Wright se acercó y bajó la voz. «Señor, con respeto, eso es suicidio. No podemos resistirnos a esas cifras». Hayes sonrió y no era una expresión agradable. «Capitán, no vinimos aquí a escapar. Vinimos aquí a ganar y eso es todo. Exactamente lo que vamos a hacer». Se giró para dirigirse a todos los marines en la habitación. «Escuchen. Conozco las probabilidades. Sé a qué nos enfrentamos. Pero también sé algo que los Borth no entienden. No solo luchamos por estos Qatari, luchamos por la idea que cuando alguien pide ayuda, los humanos responden. Esa idea es más grande que cualquiera de nosotros. Es más grande que este planeta. Va a cambiar la galaxia». La sargento María Santos levantó la mano. «Señor, ¿cómo? ¿Ganamos contra todo pronóstico?» «Sencillo», respondió Hayes. «No luchamos su guerra, nosotros luchamos la nuestra». Activó la pantalla holográfica que mostraba la superficie del planeta. Los Borth esperan que defendamos posiciones fijas, para concentrar nuestras fuerzas y esperar su ataque. Así es como luchan todas las demás especies. Hayes destacó varios objetivos en todo el continente. En cambio, nos dividiremos y los atacaremos en todas partes a la vez. Ataquen sus estructuras de mando, sus líneas de suministro, sus redes de comunicación. Haremos que reaccionen a nosotros en lugar de al revés». El sargento Chris Taylor silbó suavemente. «Señor, eso significa dispersar nuestras fuerzas. Muy dispersas. Lo suficientemente delgados como para atravesar sus defensas», coincidió Hayes. «Lo suficientemente delgados como para alcanzar objetivos que no esperan que alcanzar». El plan era una locura según cualquier estándar militar. Hayes quería dividir a sus marines restantes en unidades del tamaño de un escuadrón y lanzar ataques simultáneos en todo el planeta.
Cada escuadrón atacaría un objetivo diferente. Algunos irían tras los puestos de mando de Bord. Otros destruirían depósitos de suministros. Algunos apuntaban a las instalaciones de conversión donde los cátaros capturados eran convertidos en máquinas. Era el tipo de plan que debería haber resultado en la destrucción completa de las fuerzas humanas en cuestión de horas. Hayes sabía que funcionaría porque los humanos no pensaban como otras especies. El sargento mayor Tony García se ofreció como voluntario para la misión más peligrosa. Llevaría a 12 marines y destruiría el principal centro de comunicaciones Bord en órbita. Era una misión suicida disfrazada de ataque táctico. Señor, necesitaremos una forma de llegar a la estación orbital. García dijo. Estamos trabajando en ello, respondió Hayes. El comandante Saktai dice que los cátaros tienen. Hay algunas naves ocultas en hangares subterráneos. No son naves de guerra, pero podrían acercarte lo suficiente. García asintió. Había sido marine durante 22 años. Tenía esposa y 3 hijas en la tierra, pero también sabía que algunas cosas valían la pena morir por ellas. El capitán Wright se ofreció como voluntario para liderar un asalto a la principal zona de conversión de vórtices instalación. La inteligencia sugirió que era la instalación de este tipo más grande del planeta, capaz de procesar cientos de prisioneros por día. Destruirlo salvaría vidas y operaciones futuras. Está fuertemente defendido, advirtió Wright a sus líderes de escuadrón. Estamos hablando de múltiples unidades de cazadores, automatizadas, defensas y probablemente 1000 soldados no tripulados. La cabo Amy Chen, todavía vendada de sus heridas anteriores, levantó la mano. Señora, ¿cuántos marines nos darán para esta misión? 37, respondió Wright. Chen sonrió. Debería ser suficiente. Mientras tanto, en las cuevas de cristal, el comandante Saktai trabajaba con los ingenieros cátaros supervivientes, modificaron su tecnología para uso humano. Los extraterrestres se asombraban con las armas humanas, pero también veían maneras de mejorarlas. Sus artefactos explosivos son rudimentarios, pero efectivos, dijo Saktai al sargento Taylor. Podemos mejorarlos con campos de resonancia de cristal. Ellas explosiones serán mucho más poderosas. Taylor observó al delicado alienígena. Los dedos trabajan en sus cargas de demolición. Los cátaros añadían componentes cristalinos que amplificarían la fuerza explosiva. Lo que había sido suficiente para destruir un edificio, ahora arrasaría una manzana. «Esto es increíble, Taylor», dijo. «¿Por qué tu gente no usa esto como armas?» Stay parecía triste. «Porque somos sanadores, no guerreros. Creamos cosas que ayudan a que la vida crezca. Nunca imaginamos tendríamos que destruir. A veces la destrucción es necesaria para proteger la vida», respondió Taylor. «Estás aprendiendo. Eso ahora». Los cátaros, que estaban lo suficientemente sanos como para luchar, comenzaron a unirse a las unidades marinas como guías y técnicos. Especialistas. No podían igualar la agresividad ni la resistencia humanas, pero conocían el planeta mejor que nadie. Mostró a los marines caminos ocultos y pasadizos secretos. Identificaron puntos débiles en la tecnología Bord. Y lo que es más importante, empezaron a comprender lo que los humanos hacían por ellos. El doctor Beltay, médico cátaro, trabajó junto a Corman Rodríguez para atender a los marines heridos. Estaba asombrada por la resiliencia humana. La especie se cura muy rápido, dijo mientras observaba a Rodríguez trabajar en un marine con múltiples quemaduras de plasma. Y tú seguir luchando incluso estando gravemente herido. Rodríguez levantó la vista de su paciente. «Doctor, no nos curamos rápido, simplemente no te rindas. Hay una diferencia». Los preparativos tomaron 18 horas. Para él, cuando las primeras unidades de asalto VH alcanzaron el perímetro humano, los marines de Hayes ya se habían ido. El enemigo encontró posiciones vacías y equipo abandonado. El verdadero ataque comenzó al amanecer. El equipo del sargento mayor García había logrado llegar al centro de comunicaciones de Bord usando un transporte alienígena requisado.
Estación orbital, estaba ligeramente defendida porque los Bort nunca esperaron que alguien atacara. Su comando y control, punto centro. No habían planeado que los marines humanos volaran una nave robada a través de un campo de escombros para llegar a su objetivo. García y su equipo se abrieron paso a través de los pasillos orgánicos de la estación. Los cuartos defensores no estaban preparados para humanos que usaban granadas en espacios cerrados y avanzaban entre su propio humo y fuego. Esto es García, informó por el comunicador. Estamos en el núcleo central de procesamiento, comenzando secuencia de demolición. Las cargas explosivas mejoradas atravesaron la estructura biomecánica de la estación como papel de seda. La última transmisión de García fue sencilla. Díganle a mis hijas que su papá las quería. La destrucción del centro de comunicaciones conmocionó al colectivo Bort. Por primera vez en durante siglos, sus unidades operaban sin coordinación central. Los comandantes locales debían tomar decisiones, sin la participación de la inteligencia colectiva. El asalto del capitán Wright a las instalaciones de conversión fue igualmente con éxito. Sus marines atacaron el edificio desde 6 direcciones diferentes a la vez. Utilizaron el Qatari mejorado punto explosivos para atravesar paredes que deberían haber sido inexpugnables. Dentro de las instalaciones, Wright encontró algo que le heló la sangre. Cientos de prisioneros Qatari estaban siendo procesados simultáneamente. Hombres, mujeres, niños y ancianos extranjeros los estaban convirtiendo en drones biomecánicos. ¡Quémenlo todo!, ordenó Wright. ¡Todo! Sus marines se movieron por las instalaciones como una fuerza de la naturaleza, destruyeron el equipo de conversión y liberaron a todos los prisioneros que pudieron encontrarlo. Cuando llegaron los refuerzos Bor, encontraron el edificio en las llamas y los prisioneros habían desaparecido. El equipo de Wright había desaparecido en la red de túneles transportando a 340 cátaros rescatados a seguridad. En todo el planeta se produjeron escenas similares. Pequeños equipos de marines atacaron objetivos que los Bord habían considerado seguro. Los depósitos de suministros explotaron. Los puestos de mando quedaron en silencio. Las unidades de cazadores se encontraron aisladas y rodeadas, pero el precio fue terrible. Escuadrón tras escuadrón de marines murieron al completar sus misiones. Hombres y mujeres buenos que nunca volverían a ver la Tierra dieron su vida para salvar a los extraterrestres. Nunca se habían conocido antes. El soldado de segunda clase, Matt Johnson, sostuvo un paso de montaña crítico contra las unidades del 54 durante 6 horas. Estaba solo, aislado, de apoyo, armado únicamente con su rifle y una determinación ilimitada. Cuando sus compañeros de escuadrón finalmente llegaron a su posición, el coronel Ben Hayes se encontraba en el hangar de lo que una vez fue una estación de investigación cátara, contemplando el plan más descabellado de su carrera. Antes allí se sentaron 3 lanzaderas Bord capturadas que sus marines habían tomado durante la lucha. Las naves alienígenas fueron diseñadas para transportar suministros entre la superficie y la flota orbital. Hayes planeaba usarlos para abordar la 4ª nave de mando. Señor, dijo el capitán Wright, su voz de días de combate. Las lanzaderas nos llevarán a la nave, pero el Bord nos detectará en cuanto atraquemos. Estaremos cayendo en una trampa. Hayes lo comprobó. Su arma una vez más. A su alrededor, 60 marines se preparaban para lo que todos sabían que era una misión suicida. Estos eran los últimos soldados efectivos que le quedaban. Todos los demás estaban muertos, heridos o protegiendo a los civiles cátaros. Quizás, coincidió Hayes. Pero si no, derribamos esa nave de mando. Los Bord simplemente traerán más refuerzos. Todo lo que hemos hecho aquí no tendrá sentido. La sargento María Santos levantó la vista de su revisión de equipo. Su armadura estaba quemada y abollada tras semanas de combate. Tenía una quemadura de plasma en el hombro izquierdo y metralla.
heridas en ambas piernas, pero sus ojos estaban claros y decididos. «Señor, ¿cuál es la misión una vez que subamos a bordo?», preguntó. Hayes activó una pantalla holográfica que mostraba la estructura interna de la nave de mando Vought. La información de inteligencia era incompleta, pero mostraba una enorme buque con corredores orgánicos y sistemas biomecánicos. «Encontramos el núcleo central de procesamiento y lo destruimos», dijo Hayes simplemente. «Cortar el decapiten a la serpiente». El sargento Chris Taylor levantó la mano. «Señor, estos barcos son parcialmente biológicos. Los explosivos normales podrían no ser suficientes». «Eso es por qué traemos esto», dijo Hayes, señalando una caja de cargas de cristal cátaro modificadas. Los ingenieros extraterrestres habían trabajado día y noche para crear armas que alterarían los sistemas biomecánicos. El Dr. Saktai afirma que esto provocará fallos en cascada en la tecnología orgánica. El plan estaba desesperado, incluso para los estándares humanos. 3 lanzaderas se acercarían a la nave de mando con el pretexto de entregando suministros. Una vez a bordo, los marines se dividirían en 3 equipos y abriéndose paso hasta el núcleo central. Con suerte, tendrían quizás 30 minutos antes de que los Vought los abrumaran. Ellos. Debería haber sido imposible. Corman Danny Rodríguez terminó de tratar un marine herido y se unió al grupo de abordaje. Sus suministros médicos estaban casi agotados, pero llevó lo que pudo. Si los marines iban a morir en ese barco, al menos alguien intentaría mantenerlos con vida el tiempo suficiente para completar la misión. Misión. ¿Listo, doctor?, preguntó Hayes. Rodríguez asintió. «Señor, tengo 3 niños en casa. Mi hija quiere ser doctora como su padre. Si no detenemos a los Vought aquí, quizás algún día vendrán por la Tierra. Vendrán por ella». Hayes lo entendió. Cada marine en la percha había alguien con quien peleaban. 4 padres, hijos, hermanos, hermanas, personas que nunca sabrían cómo. Cerca estuvieron de enfrentarse al mismo horror que había consumido a Vela Prime. El comandante Saki se acercó a Hayes mientras los marines subían a las lanzaderas. El comandante Cátaro había insistido en venir. «A pesar de la frágil fisiología de su gente, mi gente, nunca olvides lo que has hecho por nosotros». Sakti dijo, «Viniste de la nada para salvar a desconocidos. Así no es como la galaxia funciona». Hayes se detuvo en la puerta del transbordador. «Comandante, tal vez sea ahora. La galaxia aprendió a funcionar de forma diferente. Las 3 lanzaderas despegaron hacia el cielo lleno de humo de Velara Prime. Bajo ellos, el planeta ardía, tras semanas de guerra. Sobre ellos, la enorme nave de mando Vought esperaba como un cáncer metálico contra las estrellas. El viaje a la órbita tomó 20 minutos. 20 minutos para que los marines pensaran en casa, en las personas que tal vez nunca conocerían, ver de nuevo, sobre si lo que estaban haciendo importaría al final. Sargento Santos miró a los marines en su lanzadera. Eran soldados profesionales, pero también humanos, seres. Estaban asustados, estaban cansados, probablemente iban a morir, pero iban a partir de todos modos. La 4ª nave de mando era incluso más grande de lo que sugería el informe de inteligencia. El barco tenía 3 millas de largo y estaba cubierto de crecimientos orgánicos que pulsaban con vida extraterrestre. Las bahías de atraque se abrieron, como heridas en el costado de la nave para recibir las lanzaderas. Hayes sintió que la lanzadera aterrizaba en el hangar alienígena. A través de las ventanas, pudo ver a las unidades Vought moviéndose para investigar las llegadas inesperadas. En segundos, descubrieron que las lanzaderas contenían marines humanos en lugar de suministros. «¡Vamos, vamos! ¡Vamos!», gritó Hayes. «¡La lanzadera!». Las puertas explotaron hacia afuera mientras los marines entraban en masa al hangar. Los cuartos defensores fueron tomados completamente por sorpresa. Nunca se había enfrentado a un enemigo que abordara voluntariamente sus barcos para luchar.
cuerpo a cuerpo en espacios confinados. Los marines se desplazaban por los corredores orgánicos como una fuerza de la naturaleza. Utilizaban armas diseñadas para la guerra abierta, en espacios apenas lo suficientemente amplios para que pasaran 2 personas. Lanzaron granadas por las esquinas y avanzaron a través de sus propias explosiones. El capitán Wright guió al equipo Alpha hacia el núcleo de energía de la nave. Los pasillos estaban llenos de vida, literalmente. Vivo, con paredes que se movían y pasajes que intentaban sellarse. Sus marines usaban cortadores de plasma para quemar obstáculos y seguir avanzando. Este lugar es como una batalla. Dentro de un estómago gigante, el soldado Chen observó cómo atravesaba una pared que intentaba digerir su arma. «Entonces, vamos a darle una indigestión», respondió Wright, arrojando una carga de cristal a la materia orgánica. El equipo Bravo, liderado por el sargento Santos, se abrió paso hacia el barco. Centro de navegación. Su misión era evitar que los Bord solicitaran refuerzos adicionales. Los corredores estaban llenos de sistemas defensivos que nunca habían sido diseñados para luchar contra humanos. Armas automatizadas que dependían de el movimiento predecible del objetivo los encontró disparando al espacio vacío. Los marines se arrastraban por los conductos de ventilación y los túneles de mantenimiento. Barreras biomecánicas diseñadas para detener los ataques frontales se desmoronaron bajo los explosivos colocados por los marines que se acercaban desde ángulos imposibles personal. La experiencia en demolición del sargento Taylor resultó crucial, ya que los equipos encontraron puertas que en realidad estaban criaturas vivientes. Las barreras orgánicas podían resistir la mayoría de las armas, pero no hay defensa contra explosivos colocados precisamente en los lugares correctos. Es como realizar una cirugía con dinamita, murmuró Taylor mientras colocaba cargas en lo que parecía un gigantesco grupo de nervios. El coronel Hayes dirigió directamente al equipo Charlie, hacia el núcleo central de procesamiento. La inteligencia sugirió que estaba ubicado en el corazón de la nave, rodeado por ellas defensas más poderosas que los Bord podían crear. El viaje al núcleo fue un pesadilla de túneles orgánicos y guardias biomecánicos. Los marines lucharon contra criaturas que eran mitad máquina y mitad animal. Lucharon en cámaras llenas de una atmósfera ácida que devoró su equipo. Pero siguieron avanzando. Corman Rodríguez se encontró curando heridas que ningún médico humano había visto jamás antes. Quemaduras ácidas de atmósfera alienígena. Cortes de metal vivo que intentó infectar las heridas. Quemaduras por armas de energía que continuaron dañando el tejido mucho después del impacto inicial. «Doctor, ¿lo lograré?», preguntó el soldado Johnson, con la armadura disuelta por el ácido de una ballesta Bord. Rodríguez examinó heridas que deberían haber sido fatales. «Johnson, eres un marine. Marines, no mueras hasta completar la misión». De alguna manera, Johnson siguió luchando. El núcleo central de procesamiento, era una catedral de tecnología orgánica. Enormes redes neuronales latían con pensamiento alienígena. Las computadoras biomecánicas procesaban información de todo el colectivo Bord. En el centro de todo, una criatura que era más una máquina que una entidad biológica dirigió la destrucción de mundos enteros. Hayes miró la inteligencia central y sintió que algo frío se le instalaba en el estómago. Esta cosa había ordenado muerte de miles de millones de seres sintientes. Había convertido a los niños en máquinas. Había consumido civilizaciones enteras. «¡Enciéndelo!», ordenó. Los marines colocó cada carga de cristal restante alrededor del núcleo central. El mejorado los explosivos Qatari crearían una falla en cascada que destruiría la capacidad del barco para comandar y controlar operaciones Bord por toda la galaxia. Pero mientras se preparaban para detonar las cargas, la inteligencia central habló. Su voz llenó la cámara, hablando en un inglés perfecto. «¿Por qué luchas por seres que no conocen?
¿Qué lógica los lleva a sacrificarse por desconocidos? Hayes miró al alienígena. Inteligencia. Porque es lo correcto. Definir, ¿cierto? Exigió la inteligencia. Hayes pensó en el niño cátaro, que Rodríguez había traído de las instalaciones de conversión. Pensó en el llamado desesperado del comandante Saktai para ayuda. Pensó en su propia hija en la Tierra. Es cierto cuando alguien pide ayuda y respondes, dijo Hayes. Lo correcto es proteger al inocente. Lo correcto es enfrentarse a los agresores incluso cuando las probabilidades son imposibles. La inteligencia procesó esto para... Momento. Tus acciones son tácticamente erróneas. No lograrás nada más que tu propia destrucción. Hayes sonrió. Quizás, pero nos aseguraremos de que lo recuerdes. Luchando contra los humanos. Y la próxima. ¿Ves que alguien te pida ayuda? Todas las especies de la galaxia lo sabrán. Los humanos respondieron. Él activó las cargas. La explosión atravesó el sistema nervioso central de la nave como relámpago. La nave de mando Bor se desactivó, al morir su cerebro biomecánico. Por todo el planeta, las unidades Borth comenzaron a cerrarse a medida que se cortó su conexión con la inteligencia colectiva. Hayes y sus marines lucharon su camino de regreso a través de pasillos que se derrumbaban mientras la nave moría a su alrededor. Muchos de ellos no lo lograron. Buenos marines murieron en los túneles orgánicos, pero murieron sabiendo que su misión era completo.